Bien. Súper bien. Bueno, gracias a Dios. Hemos venido hablando, o comenzamos el domingo pasado a hablar acerca de la mayordomía cristiana, el ser mayordomos. Y definitivamente el tema de la mayordomía es muy significativo, es muy importante para todas nuestras vidas. Vamos a orar y poner en manos de Dios este tiempo. Señor, gracias por tener la oportunidad de alabarte, de bendecirte, y gracias también por tu palabra, que al ser expuesta queremos que tú nos ayudes a entender tu voluntad y bajarla, Señor, del conocimiento a la práctica. Gracias, Señor, porque somos mayordomos y un día tú nos vas a pedir cuentas de lo que nos has encargado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes se acuerdan del 521, ¿verdad? Que hablamos la vez pasada. 5 talentos, recibió 1, otro recibió 2 y el otro recibió 1. Los números a veces nos ayudan a recordar fácilmente. No vaya a pasar como la hermana que el pastor estaba predicando y decía, no, que hay hermanos que cuando uno predica sobre el Salmo 128 están pendientes del número para anotarlo para una bolita y todo que dice una hermana, pastor, repita, por favor, repita, para ella anotarlo, para usarlo para la lotería o para allá hoy vamos a hacer, para el chance, hoy vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de la parábola de los talentos, porque eso nos ayuda a tener un recorderis. Dana, por favor. La parábola de los talentos. Y comenzamos hablando acerca de que la mayordomía cristiana o mayordomo es uno que cuida bienes ajenos y que llegará el momento en que tendrá que dar cuenta de lo que se le ha encargado. Tarde o temprano, sea aquí en esta vida o sea en la futura, nos tocará dar cuenta de lo que se nos ha encargado. Dana, por favor, la siguiente. Y hablamos de eso y usamos el ejemplo de una parábola, que es un ejemplo terrenal para enseñar una verdad espiritual. Y a través del estudio la vez pasada explicamos qué significa la palabra talento allí en esa parábola, qué significa el uso nuestro en nuestro tiempo de esa palabra, a quienes representan el hombre con los 5 talentos, el de los 2 talentos y el del único talento, o sea, a quienes representan los del 521. Entonces, una pregunta que nos hacíamos es si reciben los 2 primeros siervos exactamente la misma recompensa, y la respuesta es sí, recibieron la misma y recompensa. Y hay una verdad espiritual que fue la que fuimos analizando y hemos ido analizando, que está contenida en toda la parábola. Esta parábola está enseñando respecto a la venida de Jesucristo, y esa venida de Jesucristo también tiene una relación con el servicio. Por eso la pregunta, ¿qué enseña esta parábola referente a la venida de Jesucristo y qué relación tiene su venida con el servicio o la mayordomía cristiana? Y una pregunta también era que si debían trabajar los cristianos por obtener recompensas. ¿Cómo se dan las recompensas de acuerdo a esa parábola? Pero también, junto con las recompensas, ahí en esa parábola hay un castigo por la infidelidad. Entonces, por un lado están las recompensas, están las caritas felices, por otro lado están las caritas tristes. Yo veo que a los niños ahora en los colegios usan eso de las caritas felices cuando se portan bien y las caritas tristes cuando no se portan tan bien. Entonces, recompensas, pero también hay una recompensa, pero no buena, por la infidelidad. Es significativo que esta parábola de los talentos, o sobre lo que se llama el servicio cristiano,
aparecen en medio de la enseñanza del retorno personal de nuestro Señor Jesucristo. El contexto de esa parábola, junto con las 10 vírgenes y otras que están allí, es relacionada con el retorno personal de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos ayuda, nos da la idea de cómo poder interpretar. Entonces, muy importante eso. Y Jesús concluye este mensaje de Mateo 24 con un versículo muy interesante, unas palabras muy interesantes, que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, velad, la hora ni el día nadie la sabe de la venida del Señor, y hay que estar atentos de cómo nosotros estamos administrando nuestro tiempo, el Evangelio, el edificar a otros que Dios nos ha entregado en nuestras manos, los recursos que Dios ha puesto, los dones, los ministerios que Dios nos ha encomendado, si los estamos usando para la gloria de Dios o para la gloria nuestra, o no estamos haciendo nada. Sigue, Dana, por favor. Entonces, esta parábola, dijimos la vez pasada, que está estrechamente relacionada con la enseñanza de vigilar por el regreso del Señor. O sea, el Señor vendrá, el Señor nos ha dado a algunos 5, a otros 2, a otros 1. Pero también vimos algo muy interesante en la parábola, que el hombre se va a otro país, evidentemente dejó a todos sus bienes, o deja un capital completo en manos de sus esclavos o de sus siervos, para que ellos sigan con los negocios. Entonces les encarga, les da un buen dinero, que se llama ahí en esa parábola los talentos. Y se toman de la multitud de los siervos, se toman a 3 que sirven como representantes del total. Es como si el Señor tomara de los 70, 80 que estamos aquí en este momento, tomara 1, 2, 3, y esos 3 representan el total de los 60 o 70, 80 que están aquí. Y a unos les dio 5 talentos, a uno de esos les dio 5 talentos, a otro les dio 2 y al otro le entregó 1. O sea, 5, 2 y 1. Y la palabra talento, dijimos que era una unidad de peso, de plata en ese momento, y que más o menos equivalía a alrededor de $1.200 en moneda americana. Pero el valor adquisitivo era de 10 a 20 veces esa cantidad. Entonces dijimos que no era cualquier bicoca, sino que era una buena cantidad de dinero. Entonces recibieron una cantidad para trabajar, para negociar. Ahora, hay un gran capital allí para trabajar, un buen capital de trabajo. Nosotros usamos la palabra hoy de talento para referirnos a la habilidad o a la capacidad especial que uno pueda tener, como por ejemplo el talento para la música, para el arte o para hablar en público. Y ese uso se ha tomado de la parábola de los talentos, y una parábola muy conocida. Pero el hecho de que sea conocida no quiere decir que sea aplicada a la realidad de nuestra vida, sino que a veces hemos oído de los 5, los 2 y los 1, pero no nos afecta en nuestro servicio cristiano. Entonces, algo muy importante que la parábola nos enseñó es que recibieron diferentes cantidades de acuerdo con su capacidad. Uno podía ministrar 5 y de hecho demostró que pudo manejar esos 5 talentos. El otro con los 2 lo manejó bien. El Señor no le pidió al de 5 que sacara 200, sino trabajó con los 5, el otro trabajó con los 2 y el otro con el 1, nada. El gozo del siervo que había ganado 5 se presentó, tanto el de 5 como el 2 rindieron su informe fiel y claramente. Se presentaron allá y qué bueno que el Señor les dio también una recompensa. A ver, a cada uno el Señor les dio las mismas palabras. Al de 5 y al de 2 les dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco
ha sido fiel, o sea, esa cantidad que era mucho, el Señor le dice que era poco. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren que hay una palabra de bendición. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Se acuerdan que el que tenía uno que no hizo nada, se lo dieron al que tenía 5? Pero además de la bienaventuranza, también está el hecho de estar en el gozo del Señor. Iba a seguir trabajando, pero ahora delante de su Señor con gozo. Qué bueno eso. Ahora, como resumiendo, hay una alabanza personal del amo y hay una recompensa de nueva responsabilidad. O sea, cuando Dios nos da algo y lo usamos bien, eso es poco, lo usamos bien, lo administramos bien, Dios nos da una nueva responsabilidad. Pero a veces queremos que el Señor nos dé más responsabilidades, pero no somos fieles en lo poco. No somos fieles en compartir el Evangelio con la vecina, pero sí queremos irnos para la China. Entonces queremos que el Señor nos lleve para la China, que allá a ver la gran muralla y toda cuestión y evangelizar allá, pero con la vecina nada. Entonces hay que ser fiel primero en lo poco y luego Dios nos dará recompensa, una nueva responsabilidad. En ese campo de la parábola era mando sobre muchas cosas, autoridad sobre muchas cosas, mientras que los talentos 5 y 2 que ellos habían estado manejando fueron considerados ¿qué? Poco. El clima de la recompensa es una responsabilidad seria de gozo de su amo. El amo estaba gozoso de que ahora él podía irse con toda confianza a otro país y sabía que los bienes que él dejaba estaban bien cuidados. El dicho popular dice que cuando el gato está, cuando el gato no está, ¿qué pasa? Los ratones hacen fiesta. Entonces, eso habla de mala administración. O sea, a veces en el trabajo, cuando el jefe no está, los trabajadores, o sea, ahí es donde empiezan a tomar tinto, ahí es donde empiezan a contar chistes, a ir al Facebook, a ir al WhatsApp y toda cuestión allá, porque están pendientes al ojo del amo, trabajan al ojo del amo. Entonces aplican el versículo ese callejero que dice que el ojo del amo es que le engorda al caballo. Entonces, pero eso no está en la Biblia. Entonces, muy bien. El que recibió solo un talento vino también, informó, no era deshonesto, devolvió el dinero a su amo. Allí está lo que me dice. Se justificó, le expresó a su amo que él dijo que el problema de que él no había puesto a trabajar eso era porque el amo era duro. Tú eres una persona áspera, dura. Y le tiró también una expresión ahí, que tú cosechas el fruto de los trabajos de otros. Pero él ni siquiera estaba trabajando. O sea, a veces cuando no trabajamos es fácil buscar culpables en las otras personas. O sea, cuando una persona es floja, cuando una persona es perezosa, entonces piensa los otros es que los otros son demasiado exigentes, que los otros son demasiado que están acosando, acosadores, que me están haciendo bullying, que me están haciendo esto por acá, pero es que no hace nada. Entonces, eso pasó con este hombre. El regaño, así como hubo una alabanza a los del 5 y 2 al del 1, también fue un regaño severo. Y llamó a los 5 y 2, a los del 52, los llamó buenos y fieles siervos. A los del 1 lo llamó malos y negligentes. O sea, ¿por qué? Porque este hombre no fue fiel, estaban dando razones que eran razones falsas. O sea, como diciendo, yo fracasé en el negocio. ¿Cuál negocio? No había hecho nada, pero fracasé porque es que el problema eres tú. Porque tú eres severo, porque tú recoges donde no trabajas. O sea, buscando siempre echarle la culpa a los demás. ¿Se parece eso algo a la realidad con las personas a veces que nos rodeamos?
Eso es muy común de personas que no hacen nada, pero siempre están criticando, siempre están poniendo la responsabilidad en los demás y ellos no quieren asumir ninguna responsabilidad, dando razones falsas. Pero, Dana, por favor, la razón de ese fracaso fue el egoísmo y la pereza. Tenía hacia su amo un corazón falso y eso se exteriorizaba en la negligencia. Estamos haciendo un resumen bastante largo, pero bueno, el amo no quería el talento, el amo no le interesaba tanto los talentos, le interesaba la fidelidad a los siervos que le había entregado los talentos. Eso es algo muy importante si estamos pensando en una parábola, en una enseñanza espiritual. Él quería siervos fieles. Al de uno no le estaba pidiendo que le entregara 10 o 20, sino que lo pusiera a trabajar y al menos lo duplicara. Pero cuando el amo ve que este hombre no ha hecho nada con el talento, se lo quita, lo toma del siervo malo y lo entrega al que tenía 10 talentos, no, al que tenía 5 más 5, 10. O sea que en ese momento ya tenía 11. Mire cómo la responsabilidad es mayor. O sea, 5 le entregó el Señor, trabajó, otros 5 lo multiplicó 10 y el Señor le da el del siervo malo y negligente, 11. Cuando somos fieles a Dios, Dios nos pone y nos da más. El que es fiel sobre lo poco, el Señor sobre mucho lo pondrá. Lucas capítulo 16, versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que el problema no es la cantidad, el problema es la actitud de nuestro corazón. Por eso el Señor se enfocaba en un siervo fiel. El amo cita allí en esa parábola un proverbio de que al que tiene le será dado y aquel que no usó lo que poseía le será quitado lo que parece que tiene, porque tampoco es de él. O sea, parece que lo tiene, pero no es de él, es de su amo, que Dios se lo dio para ponerlo a funcionar. A veces nosotros pensamos que las cosas que tenemos es porque nosotros las merecemos. Si lo que nosotros tenemos es por la pura gracia de Dios. ¿Cómo venimos nosotros a este mundo? Venimos desnuditos a este mundo. ¿Y cómo vamos a...? Bueno, al menos cuando vamos al otro lado, ahí nos ponen ropita, pero esa ropita, así como venimos, así nos vamos. ¿Ustedes han visto alguna vez, por ejemplo, un sepelio que lleve atrás el televisor, que lleve la cicla, que lleve el iPhone, que lleve todas esas cosas ahí? Exactamente, todo eso, o sea, y si uno tiene diente de oro, hasta el diente de oro se lo quita. Entonces, la pérdida del talento allí en esa parábola no simplemente fue la única pérdida, sino que el Señor dijo: échenlo en las tinieblas de afuera, que allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, es sacado físicamente de la presencia de su amo. Los siervos fieles fueron alabados, llamados buenos y fieles siervos. El otro siervo fue condenado y llamado malo y negligente. Miren ahí el contraste: uno bueno, fiel, otro malo y negligente. Los siervos del 5 y el 2 tuvieron la recompensa de ser puestos sobre muchas cosas. Al siervo infiel se le quitó aún su capital original. Hay dos climas allí en esa parábola. Una, la bienaventuranza de los siervos, que era la de entrar en el gozo de su Señor. Pero la del siervo inútil, el clima es que pierde el gozo
del Señor. Esta parábola no se está refiriendo a si se pierde o se gana la salvación, sino se está refiriendo a lo que Dios nos ha conferido, lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha puesto para administrar, si lo estamos usando bien o lo estamos usando mal, o si estamos siendo fieles o estamos siendo infieles. Ahora, eso se expresa en que la persona mala y negligente, infiel, era puesto fuera, donde allí había de llorar y crujir los dientes en un vano pesar. Y ahorita vamos a entrar a explicar algo en ese sentido. Dana, ahora vamos ya a la interpretación, que fue lo que vimos la vez pasada. El hombre que se va a otro país representa a nuestro Señor Jesucristo, que deja este mundo para estar a la diestra del Padre. La palabra, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, y implica de que habrá un largo tiempo antes de que el Señor vuelva otra vez. Estamos en ese paréntesis. El que se fue de viaje, pero que regresará. Y Él regresará. El día ni la hora nadie lo sabe, pero regresará. Eso es algo inminente. Es algo que tenemos que tener, que lo que está escrito en la Biblia se cumple, porque es la palabra de Dios. Y esa es la esperanza de nosotros los hijos de Dios. Los talentos representan habilidades especiales o el capital que Dios nos ha dado para trabajar. A algunos Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades, tiempo, dinero, recursos, servicio, la tarea de ir y hacer discípulos, de evangelizar, de discipular a otros. Es una tarea, nos ha dado un capital para trabajar y nos ha dado a cada uno de acuerdo a nuestra capacidad. Así que no podemos decir que a mí no me dio nada. A todos se nos ha dado. Todos hemos recibido. El problema es si somos fieles o somos infieles. Dios nos ha dado oportunidades. Si ustedes hicieran un inventario en esta mañana, o sea, de lo que Dios le ha dado, desde que nació hasta hoy, le ha dado unos padres, le ha dado una familia, le ha dado unas oportunidades para tener hijos, le ha dado otros para tener hermanos, otros le ha dado la oportunidad de estudiar una cosa, la otra, otros han tenido la oportunidad de viajar, otros han podido tener la oportunidad de obtener esto, obtener lo otro, han tenido el don y la habilidad para una cosa, para la otra. O sea, Dios nos ha dado, y Dios nos ha dado mucho. Nos ha dado la salvación para cada uno de nosotros. Entonces, la forma en que nosotros manejamos lo que Dios nos ha dado expresa también la condición espiritual de cada uno de nosotros. Porque en la medida en que nosotros somos fieles a Dios, amamos a Dios, le vamos a servir con mucho amor y con mucha voluntad y con mucha disposición. Pero si tenemos un concepto como el que tenía este hombre, de que no, el Señor es muy exigente, el Señor pide mucho, el Señor es muy regañón, el Señor es esto por aquí y por allá, ¿de cuál va a ser la actitud? De pereza, de negligencia en las cosas del Señor. Entonces Dios nos ha dado muchas cosas, nos ha dado oportunidades, nos ha equipado de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, pero algo muy importante es que los talentos no solamente son oportunidades, sino también responsabilidades. Piensen en las oportunidades que Dios le ha dado, que implican una responsabilidad. Por ejemplo, ustedes la oportunidad de discipular a alguien. Es una oportunidad hermosa que Dios pone en sus manos de influir positivamente en la vida de esa persona, pero a la vez también es una responsabilidad de hacerle el seguimiento, de ayudarlo, de estar pendiente de él, de vincularlo a un grupo familiar,
de animarlo y estimularlo a que crezca y se desarrolle junto con otras personas. O sea, hay una oportunidad que Dios le ha puesto, que le ha dado, que me ha dado, pero también hay una responsabilidad que Dios pone sobre cada uno de nosotros. Entonces, algo muy importante: oportunidad y responsabilidad. Todo cristiano, entonces, la enseñanza de la parábola básicamente es que todo cristiano es responsable del servicio, ya que Dios le ha dado también la ayuda, la gracia de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios. Entonces no podemos decir, es que no, yo no tengo el poder, es que yo no tengo la capacidad, yo no tengo la sabiduría. Cuando Dios te da algo, Dios te da el poder y la capacidad y la habilidad para llevarlo a cabo. Y eso es algo muy importante. No es como en el ejército, que en el ejército a veces hay que, ¿cómo le dicen? Soldado, bárrame eso ahí. Y la escoba. No, usted verá cómo hace. Ustedes simplemente me tienen que entregar eso en 30 minutos limpio. Y el soldado tiene que buscar a ver qué arma, si no hay escoba, a ver qué arma hay cuestión para limpiar eso allá. Dios no es así. Dios, si nos pide una tarea, junto con la tarea nos ha dado ya la provisión del poder, de la presencia, de la gracia de Dios para hacer lo que Él nos ha encomendado. Ahora, Dios es muy bueno. Lo que el Señor nos da, el capital que nos da, es exactamente adaptable por su gracia a lo que estamos capacitados para hacer. En lo que Dios lo ha capacitado a usted para hacer, Dios le va a dar el capital exacto para que usted pueda hacer y cumplir eso que Él le ha encargado. Entonces, Dios conoce exactamente las habilidades que tenemos. Usted tal vez conoce, pero a veces en la medida en que usted se expone a nuevas oportunidades que Dios le da, usted va a reconocer que Dios le ha dado una capacidad. A veces por el miedo y el temor de no exponernos a unas nuevas responsabilidades, no experimentamos la gracia y el poder de Dios para hacer una tarea, por muy sencilla, por muy simple que parezca. Pero allí vemos la gracia de Dios. Pero también la parábola nos habla del rendir cuenta. Algún día vamos a tener que rendirle cuentas a aquel que nos conoce, y a Dios, cuando le vayamos a rendir cuentas, no es que vamos en que y nos cae esa pegadera ahí. O sea, fue que, y entonces empezamos no, Él nos conoce exactamente lo que nos ha dado, y Él nos ha puesto en un lugar exacto donde Él sabe que por su gracia y su poder podemos funcionar. Entonces, ya les dije que esto no tiene nada que ver con la salvación, excepto en cuanto a que el servicio fiel es un indicador de un verdadero creyente. El servicio fiel a Dios es un indicador del verdadero creyente. Eso lo muestra allí la parábola. O sea, la fidelidad muestra realmente que somos verdaderos creyentes, o simplemente participantes, porque puede haber personas que pueden estar dentro del medio cristiano y aprenden todo el vocabulario cristiano, y saben qué cantar, y saben cómo orar, y saben dónde buscar, pero no tienen una relación con Dios a través de Jesucristo, no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Entonces son creyentes, pero no convertidos al Señor Jesucristo. Pero la parábola no está tratando de la salvación, sino de la fidelidad en lo que Dios nos ha encomendado. Entonces, hay galardones, esa es la verdad central. Hay galardones iguales por igual fidelidad en el servicio. Vamos a recibir galardones.
Y se requiere que los administradores sean hallados ¿qué? Fieles. Se requiere. Eso es un requisito indispensable. Indispensable. Se requiere que sean hallados fieles. ¿Somos fieles en lo que Dios nos ha encomendado? Yo sé que hay muchas personas aquí fieles en lo que Dios les ha encargado y a veces hacen más allá de lo que se les pide hacer. Fidelidad, un corazón dispuesto para servir a Dios, servir a otras personas, servir a su familia. El hombre que recibió 2 no era responsable de ganar 5. Él fue fiel en usar los 2 talentos, como el que estaba más dotado, que pudo usar los 5 y multiplicarlos a 5. A ambos nuestro Señor les dijo: no, porque tú recibiste 2, la bienaventuranza para ti va a ser menor. Voy a dar una bienaventuranza grande al que multiplicó los 5. No, al de 5 y al de 2. Pero lo usaron fielmente, hay una bienaventuranza. Qué hermoso sería escuchar esas palabras del Señor. Bien hecho, buen siervo y fiel. Yo espero escuchar esas palabras del Señor Jesucristo. Que me diga: bien, buen siervo, bien hecho. Sobre muchas cosas te pondré. O sea, tendrás parte de las recompensas. Y se te va a aumentar la responsabilidad en el servicio para Dios. Qué cosas importantes. ¿Dana? Pero del que enterró el talento representa un siervo infiel. Y esa es otra palabra que se puede usar: un cristiano profesante. Uno que ha llamado a Cristo Señor, no ha sido malo en el sentido de hacer algo contra el Señor, sino simplemente está ahí, pero no es un buen administrador, no usa bien lo que Dios le ha dado. Ha sido negligente, falso, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que peca. Entonces lleva el rótulo de cristiano, pero no lleva, no hace nada en el sentido de llevar fruto para el Señor. La Biblia habla acerca de aquellos que se salvan así como por el fuego, así de como aquel que pasa en los exámenes de la universidad. Si este pasa 2.90 y el profesor tiene que aproximarlo para que pasa así y dejar caer, va y dejarla, o sea, va a ser raspante, o sea. Entonces, pero el Señor no nos llamó simplemente para pasar, sino para llevar fruto, para dar fruto para el Señor. Atrás, 2 versículos, hay uno atrás. ¿Qué pasó? ¿Se perdió el versículo? Ese versículo. Primera de Juan 2:28. Y dice: ahora, hijos o hijitos, permaneced en Él, para cuando Él se manifieste, dice Juan, primera de Juan 2:28, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El que enterró el tesoro o el talento, cuando Cristo vuelva, que es en el siervo o el amo que llega allí en la parábola, se va a alejar de Dios que avergonzado. Que ojalá nosotros, cuando el Señor venga a pedirnos cuenta, no nos alejemos de Él avergonzados, sino que tengamos que confianza. Nos presentamos, o sea, cuando uno va mal en el colegio y es la reunión de padres de familia y van a entregar los boletines, o sea, mejor dicho, el hijo a veces ni quiere que uno vaya, o sea, no, yo creo que eso va a ser más tarde, papá, eso creo que va a ser, pues yo creo que ya la cancelaron esa reunión. ¿Por qué? Porque no quiere pasar la vergüenza cuando entreguen allá. Eso, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba, que los boletines eran rojos y negros, o sea, y no, es que el profesor se le acabó la mina, por eso usaba el rojo, pero era, o sea,
A mí me decían el bilingüe. Perdí inglés y español casi todos los años. Entonces, a veces así, en ese sentido. O sea, avergonzados. Yo no espero, yo espero, y espero que ustedes también, cuando Él se manifieste, en vez de alejarnos avergonzados, nos pongamos con la cabeza en alto, con una actitud de humildad. Señor, mira lo que me diste, lo multipliqué. ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con las cosas que Dios ha puesto a tu cuidado? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con tus negocios, con tu trabajo? ¿Qué estás haciendo con los dones, ministerios que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la responsabilidad que Dios te ha dado sobre otras personas, a las cuales tú comenzaste a evangelizar o a discipular? Ni me acuerdo por qué lección íbamos, porque ya hace rato que lo dejé por allá abandonados. Que haya en nosotros una actitud de fidelidad para con Dios. Yo quiero que reflexionemos también en esta mañana de una parte que va muy relacionada con lo que hemos venido diciendo, que tiene que ver con los recursos y el dinero. Y en la Biblia habla mucho del dinero, y algunos han sobreenfatizado el dinero y se han ido a un extremo. Pero Jesús, por ejemplo, hablaba mucho del dinero, porque es que el dinero habla de nuestra condición espiritual interna. El dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Cristo. El dinero compite con el trono de nuestro corazón. Y cuando Jesús estaba enseñando, Jesús en lo que eran las... ¿Ya puedes apagar esa idea? Cuando Jesús estaba enseñando el famoso Sermón del Monte, Jesús usó varias figuras y siempre hablaba de, por ejemplo, dos cimientos: el cimiento sobre la arena, el cimiento sobre la roca, como para que las personas escogieran. Había también dos maneras de buscarlo a Él: como lo buscan los gentiles o como lo buscan los hijos de Dios. Había dos puertas, habla de dos puertas: la puerta ancha y la estrecha. Habla de dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. Habla de la luz. Ahí en ese sermón habla de la luz, habla de la oscuridad. Habla de la ley y habla de la gracia. Y habla de tesoros. Habla de tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. El Señor dice, y vamos a leer en Mateo 6, 19 al 24. Vamos a leer 6, 19 al 21 y luego pasamos al 24. Dice Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dias y a las riquezas.
hay algo que Jesús está llamando la atención de los discípulos y llama nuestra atención, es acerca de la durabilidad comparativa de los dos tesoros. Están los tesoros del cielo y los tesoros de la tierra. Los tesoros de la tierra son corruptibles y por lo tanto inseguros, mientras que los tesoros en el cielo son incorruptibles, pero son seguros. Después de todo, si nuestro objetivo es hacer tesoros, debemos saber dónde nos vamos a concentrar. Si vamos a concentrarnos en aquellos que pueden almacenarse sin que sufran depreciación o deterioro, o hacerlo tesoros donde haya que puedan ser durables y que puedan beneficiar a otras personas, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Ahora, a mí me gusta siempre pensar en algunos pasajes de la Biblia, qué es lo que no quiere decir el pasaje. Porque lo que no quiere decir Jesús es que ni prohíbe, Él no está censurando allí en esos versículos las posesiones en sí mismas. Ya, porque en las Escrituras encontramos hombres que tenían riqueza. El caso de Abraham y otros. O sea, Dios le dio. Las Escrituras no prohíben en ninguna parte de la propiedad privada. Tampoco a las personas Dios les prohíbe que ahorren para el futuro. De hecho, el tener una póliza de seguro o una póliza de vida para uno o para el carro no es pecado, porque es un tipo de ahorro, digamos, obligatorio, autoimpuesto para beneficio más adelante. Las Escrituras, por ejemplo, alaban a la hormiga que almacena en el verano la comida que va a necesitar en el invierno. Las Escrituras declaran también que el creyente que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Ahora, tampoco ese pasaje está diciendo que podemos despreciar las cosas buenas que ha hecho nuestro Dios. Dice que Él ha creado y ha hecho las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos ha dado muchas cosas y en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, cuando Jesús está hablando allí, no está hablando en contra de tener herencia o tener provisiones, ni proveer para el futuro, ni disfrutar de los regalos de Dios. Está hablando aquí en la acumulación egoísta de los bienes. El problema no es el dinero, es el amor al dinero y a los bienes. Por eso Jesús le decía a sus seguidores que no amontonen tesoros en la tierra, no traten de vivir una vida extravagante, opulenta, porque hay personas que definitivamente están pensando en ellos, pero no piensan en los otros que tienen. Y ese es el gran desbalance que tenemos en este mundo. La riqueza está en unos pocos, cuando la mayoría están en la pobreza. Entonces, a veces hay una fantasía insensata de que la felicidad del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y hay algunos que están, mire, que tienen tanto dinero que están pensando en algunos procesos que hay, en que la persona a partir de cuando muere, le sacan la sangre, le inyectan un líquido allí químico, con la posibilidad que encuentren una cura en el futuro para inyectarle otra sangre que le pueda renovar la célula y darle vida. Y están invirtiendo en eso dinero allí, con la posibilidad de que quién sabe, algún científico pueda descubrir la fórmula de poder generar vida a partir
de ese cuerpo que está allí en un estado de congelación, porque lo meten en hielo, lo meten allí en una congelación. Entonces, pero el problema muchas veces no es tanto de los bienes, sino del corazón. Jesús habla y apunta hacia el corazón. Él dice que donde está nuestro tesoro, sea aquí abajo o sea allá arriba, allí va a estar nuestro corazón. Entonces, como digo, hacer tesoro en la tierra no significa ser previsor, o sea, el proveer sensatamente para el futuro, sino codicioso. El que es codicioso, como los avaros que amontonan escondidas, que siempre desean la avaricia, desean más y más. Esta trampa es la que debemos evitar y que nos enseña Jesús. Martín Lutero, tocayo mío, dijo: la gente busca vivir de acuerdo con él, refiriéndose al Evangelio. Dice: donde quiera que se enseñe el Evangelio y la gente busque vivir de acuerdo con él, siempre van a surgir dos terribles plagas: los falsos predicadores que corrompen la enseñanza, y luego don avaricia, que impide la vida recta. Y cuando habla de don avaricia, se está refiriendo él al amor desmesurado por la riqueza. Entonces, los tesoros terrenales que codiciamos, Jesús nos recuerda: la polilla y el orín, o la carcoma, dice otra versión, la echan a perder. Y otra versión dice: y los ladrones abren boquetes y la rompen. Si no, es muy figurada la historia que nosotros leemos en las caricaturas de Tío Rico. Tío Rico siempre en querer y acumular más y más, y ahí están los tres chicos malos, siempre pendientes de buscar la oportunidad de cómo quitar. Y ahí está el pobre, el sobrino Donald, pasándola de San Quitín. O sea, allí una situación difícil, pero Tío Rico es cada vez tacaño, más y más tacaño. Entonces, realmente el hacer tesoros es lo que uno ve cuando, por ejemplo, tiene en este mundo cosas que ya con el tiempo hoy tienen un valor, pero el paso de los años apareció otra nueva tecnología. Ahí tenemos los cassettes, tenemos una cantidad de cassettes, o sea, pero ya esos cassettes, ya ni las grabadoras se consiguen para los acetatos, o sea, los discos, o sea. Y no lo botamos ahora en la jornada. No, los cassettes todavía tienen un contenido muy importante. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Ahora, en ese tiempo, nada estaba a salvo de los ladrones, nada estaba a salvo del orín y la polilla. Yo recuerdo que antes se usaba en la ropa que metían unas bolitas de algo así para que la polilla no... ¿Cómo se llama eso? La neftalina, o sea, mire, todavía... O sea, porque existía mucho la polilla. Un pantalón que ustedes no se lo ponían, después lo sacaba y había puros huequitos. Esta versión es el moho. El moho, exactamente. O sea, entonces, nosotros, en esta época actual, nosotros tratamos de proteger nuestros bienes con insecticidas, raticidas, ponemos ratoneras, utilizamos pinturas anticorrosivas. A mí me han dicho que, por ejemplo, use pintura, vayamos a la ventana, pintura de barco, que he comprado y vuelve otra vez. El dinero que tenemos, a veces invertimos en algo que parece ser el boom de unas buenas acciones, y hay que sacar rápidamente ese dinero, porque ese dinero, lo que usted se ganó un año, 1 millón, en 2 meses pierde hasta 4 o 5 millones del capital que tenía allí. O sea, que es inseguro. Las crisis económicas, personas de un momento a otro Interbolsa. exactamente cae la divisa, lo que sea, y quedan en la bancarrota Y se suicidan. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero los tesoros en el cielo son incorruptibles,
Hacer tesoros en el cielo quiere decir hacer cosas aquí en la tierra cuyos efectos duren por la eternidad. Cuando usted dedica tiempo para compartir el Evangelio con una persona, llevarlo a los pies de Cristo, edificarlo a esa persona, el tiempo, los recursos que usted está invirtiendo, eso tiene una repercusión eterna. Ahora, no es que Jesús está enseñando una doctrina de méritos, o lo que llamaban algunos la teología de los méritos, o la tesorería de los méritos, como la iglesia católica medieval, que a través de buenas obras hechas en la tierra es como abrir una cuenta de ahorro allá, en la cual podamos cobrar allá en el cielo. Cuando lleguemos allá, cobramos, y eso contradice el evangelio de gracia, porque algunos hoy en día lo han convertido en otra cuestión, para enriquecerse y no para realmente invertir en el reino de Dios y en la vida de otras personas. Jesús pasó mucho tiempo con sus discípulos, enseñándoles valores del reino. No, Jesús no pasó todo su ministerio enseñándoles a cómo tener plata, sino les dio valores, les dio principios, les dio enseñanzas, les dio ejemplos. Pasó mucho tiempo con ellos, porque Jesús sabía que esos valores, esas enseñanzas, esos ejemplos, eran de trascendencia eterna. Estos tesoros, cuando habla la Biblia de esos tesoros, se refieren más a como el desarrollo del carácter cristiano, para llegar a ser semejante al de Cristo, ya que eso es lo que podemos llevar a la presencia de Dios. Crecer también en el aumento de la fe, crecer en la esperanza, en el amor, porque esas cosas permanecen, dijo Pablo, esas cosas permanecen. Entonces vale la pena invertir en eso, vale la pena en eso que Dios nos ha dado, invertir, dedicar tiempo, porque eso al fin y al cabo va a tener una repercusión eterna. Si uno encuentra satisfacción a veces en personas a las cuales uno le ha compartido el Evangelio y hoy están sirviéndole a Dios y reconoce la labor que uno pudo haber hecho en un momento dado de compartirle o de edificarles, y recibe esa bienaventuranza, por así decirlo, aquí en la tierra, cuanto más cuando lleguemos a la presencia de Dios, donde vamos a tener sorpresa de personas a las cuales usted le ha compartido el Evangelio, los ha edificado, y van a estar disfrutando allá de la presencia de Dios, porque usted le dedicó tiempo, porque usted le dedicó oración, porque usted pasó con él momentos difíciles en oración, animándole y estimulándole a crecer en el carácter de Cristo. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos dedicando para hacer ese tesoro aquí en la tierra, para nuestro crecimiento espiritual, para el crecimiento espiritual de otros? ¿O simplemente estamos pensando en esta vida, en el futuro? No es malo estudiar, no es malo capacitarse, pero si el todo es eso y no usar eso para bendecir a otros, para servir a otros, simplemente lo estamos haciendo para nuestra honra y para nuestra gloria. Nuestro dinero, recuerden que no nos pertenece, sino le pertenece a Dios. Cuando usted invierte en el reino de Dios, los dividendos van a ser perdurables. Son actividades, podría decir uno, temporales, pero con consecuencias eternas. Este tesoro en el cielo, ningún ladrón lo va a robar. Ningún comején lo va a destruir. Porque en el cielo ni hay comejenes, ni hay polillas, ni ratones, ni merodeadores, sino que lo que usted va a invertir en el reino de los cielos es
seguro. Ahora, mientras estamos aquí en la tierra, hay que ser cautos y también tener medidas de precaución con lo que tenemos, porque ahí también es el ser hallados fieles en lo que Dios nos ha dado. Si fuéramos unos vendedores de seguro, les podría decir a ustedes, si está buscando usted una inversión segura, ninguna puede ser más segura que esta. Es la de invertir en la más alta calidad del reino de los cielos, donde el brillo de lo que usted invierte nunca se opacará. Es la mejor inversión que usted puede hacer en el tiempo, en la vida de otras personas. Cada uno, según el don que ha recibido. Cada uno, según los recursos que ha recibido, las habilidades, las capacidades, usémoslas para la gloria de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Por qué tenemos que a veces, como iglesia, estar en una situación estrecha? Porque a veces robamos a Dios. No le damos a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué a veces tenemos escasez en los ministerios de personas? Porque a veces estamos simplemente pensando en nuestra zona de confort. Eso implica desacomodarnos, eso implica sacar tiempo extra, eso implica a veces hasta invertir de nuestros propios recursos, y a veces no estamos dispuestos a eso. Pero el Señor nos llama a ser fieles en lo que nos ha dado. Queremos verles a ustedes involucrados en el servicio a Dios. Queremos verlos a ustedes involucrados en un grupo familiar para poder ministrar a otros, para poder ser ministrados por otros. Porque es necesario que los administradores sean hallados fieles. Y que cuando llegue nuestro dueño, nuestro Señor, y nos pida cuentas, podamos salir delante de Él con gozo, con alegría, y no avergonzados y con temor. Dios nos ha dado grandísimas promesas. Hemos venido hablando acá durante estos días de las cosas que nos pertenecen a la piedad, que han sido dadas a nosotros, a las cuales hay que añadir y añadir día tras día. La vida cristiana no es algo estático, no es algo que ya aprendimos y ya listo, sino hay que crecer y desarrollarnos cada día, llegar a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso Dios ha capacitado a unos como pastores, como maestros, como evangelistas, a fin de capacitar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos como los 5 o como los 2? ¿O estamos como el 1? Dios realmente quiere que seamos administradores fieles y que hagamos tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Y quiero terminar diciendo esto. Yo sé que algunas personas, por ejemplo, el 1 de mayo no pudieron venir, ya sea por cuestiones de salud, por cuestiones de trabajo, por cuestiones, pero los que vinimos acá ese día, no solamente estábamos invirtiendo en trabajo que se hizo, que eso es muy importante, pero hay algo muy valioso, que la integración que se dio ese día, la comunión que pudimos disfrutar el uno al otro, son espacios muy buenos para uno aprovechar y crecer y conocer a las personas.
En esos ambientes uno conoce al que habla, el que para aquí, para allá, pero no hace nada. ¿Cierto? ¿Verdad? Pero ahí conoce al que está desde que llega, esos son ambientes para uno conocernos, para amarnos, para valorarnos, para estimularnos al amor, para hacer. Por ejemplo, para mí es un estímulo el ver personas que dijimos a las 6, yo me fui a las 6, pero se quedaron aquí hasta las 8, 9 de la noche, 10 de la noche. Eso es un estímulo para nosotros, porque lo hacen no para agradar al pastor o los pastores, sino lo hacen para agradar a Dios y porque quieren que esto se vea más hermoso, para que quieren que esto sea un lugar en el cual nosotros podamos disfrutarlo con comodidad, mejorarlo. Entonces, hagamos tesoros aquí en la tierra, ¿cierto? En el cielo. Pero seamos previsivos para nuestra familia. Seamos como la hormiga, también, pensando en el futuro de la familia. Pero sobre todo, hagamos tesoros en el cielo. Que eso allá no se oxida, no se lo roban, no entra en bancarrota. Es garantizado que Dios nos ayude a ser buenos administradores. Y recuerden, se trata no tanto de lo que Dios nos ha dado, se trata del amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y por gracia nos ha dado todas esas cosas para nuestro bien, para disfrutarlo y que podamos ser hallados fieles. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios por su familia, por su esposa, por sus hijos, por sus padres. Dele gracias a Dios por la salud que usted tiene para poder trabajar. Dele gracias a Dios por la oportunidad y la habilidad que usted tiene para hacer negocios. Dele gracias a Dios por las personas que Él le ha puesto en su camino para evangelizarlas, para edificarlas. Y comprometámonos delante de Dios a invertir en la vida de las personas. Esas inversiones son de trascendencia eterna. Señor, esta mañana nosotros te damos gracias. Gracias por las personas, por los bienes, los recursos, los dones, las habilidades. Gracias por el encargo que nos has dado de compartir el Evangelio. Señor, decidimos y queremos ser buenos administradores. Gracias porque tú has provisto el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Has provisto, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, mientras tú llegas, mientras tú vienes, Señor, queremos ser hallados fieles y escuchar de ti esas palabras. Bien, buen siervo y fiel, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Señor, queremos estar delante de ti con esperanza, con la frente en alto, Señor, sabiendo que lo que nos has encomendado lo hemos multiplicado. Y yo oro en estos momentos, Señor, por
personas a las cuales tú les has dado la oportunidad de liderar a otros en el trabajo, en la empresa, en la universidad, en el colegio. Señor, que eso que tú nos has dado lo podamos administrar bien, Señor. Que podamos enseñar valores a otros. Señor, gracias por la responsabilidad que tú has dado a muchos aquí de tener no solamente sueños grandes, sino que en lo que tú les has encargado han sido fieles, Señor. Y tú sobre mucho les vas a seguir poniendo, Señor. Padre, provee las personas para los ministerios que necesitamos. Los miembros del Ministerio de Libertad en Cristo, los miembros de alabanza, siervos, aprendices, miembros de acogida, miembros del Ministerio de Niños, Señor. Padre, coordinadores que necesitamos, personas, Señor, en el comité administrativo. Padre, danos la diligencia y la disposición, y que podamos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias, muchas gracias por la palabra recibida durante estos domingos, que la podamos llevar y bajarla a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. 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 Estamos despedidos.